El silencio roto. La sombra del diagnóstico. Durante décadas, Jorge Rivero fue sinónimo de fuerza, virilidad y presencia imponente en el cine mexicano y en la televisión internacional. Su figura esculpida y su sonrisa inconfundible lo convirtieron en un ícono cultural de los años 70 y 80, mientras que su paso a Hollywood reforzó su leyenda. Pero detrás de los reflectores, del brillo de los escenarios y del bullicio de los aplausos, se escondía una realidad mucho más humana, una que, como muchos en su generación, el actor prefirió mantener en la intimidad: el deterioro progresivo de su salud. Fue durante una entrevista aparentemente inocente con un medio local de la Ciudad de México que su hijo, visiblemente afectado, rompió el silencio. La pregunta del periodista fue sencilla: ¿cómo está Jorge Rivero hoy en día? El joven, después de unos segundos de vacilación, bajó la mirada y confesó: mi padre ha recibido un diagnóstico devastador. Lamentablemente, no está bien. Así, con esas pocas palabras, se abrió la puerta a una verdad que durante años se había mantenido herméticamente sellada. Un pasado glorioso que se desvanece lentamente. Jorge Rivero, cuyo nombre verdadero es Jorge Pous Rosas, nació el 15 de junio de 1938 en Guadalajara, Jalisco. Desde joven destacó no solo por su atractivo físico, sino también por su disciplina atlética. Fue nadador profesional y estudió ingeniería química antes de que su destino tomara un rumbo inesperado hacia la actuación. Su carrera despegó en 1965 con El Mexicano, pero sería Las Fieras y posteriormente El Brazo Fuerte del Law, las películas que lo consagrarían. En muy poco tiempo, Rivero se transformó en uno de los galanes más deseados del cine mexicano, y su éxito se expandió hasta Estados Unidos, donde compartió escenas con leyendas como John Wayne y Charlton Heston. Sin embargo, como ocurre con muchos astros del firmamento cinematográfico, la luz que brilla con fuerza tiende también a apagarse rápidamente. A mediados de los años 2000, Rivero se alejó paulatinamente de la vida pública. Aunque seguía haciendo esporádicas apariciones en eventos o programas nostálgicos, su actividad artística se redujo notablemente. Al principio, se pensó que el retiro era voluntario, quizás una merecida jubilación tras décadas de trabajo. Pero ahora, la confesión de su hijo pinta un cuadro diferente. Su silencio podría haber estado motivado por una lucha silenciosa contra la enfermedad. Las primeras señales. El inicio del declive. De acuerdo con personas cercanas a la familia, los primeros signos de que algo no iba bien comenzaron hace más de una década. Algunos colegas del medio notaron que Jorge, antes muy comunicativo y de trato fácil, comenzó a mostrarse más reservado, incluso ausente. En algunas entrevistas, sus respuestas eran vagas o repetitivas, y en reuniones privadas, a veces parecía perderse en sus propios pensamientos. Su círculo íntimo minimizó estos síntomas durante años. Se dijo que eran cosas de la edad o simplemente momentos de distracción. Pero la verdad era más compleja. Según reveló su hijo, los primeros estudios médicos serios fueron realizados en 2017, cuando Rivero comenzó a experimentar pérdidas de memoria más notorias, así como episodios de confusión. Mi padre olvidaba el nombre de personas muy cercanas, no recordaba qué día era, y a veces no entendía por qué estábamos reunidos, relató su hijo con voz entrecortada. Al principio nos reíamos, pensábamos que eran cosas de viejos, pero luego vimos que no era normal. Fue entonces cuando los médicos emitieron su primer diagnóstico tentativo: deterioro cognitivo leve, posiblemente una etapa temprana de Alzheimer. La familia, devastada, decidió mantener en secreto la situación para proteger su privacidad y la dignidad de Jorge. El peso de una figura pública en decadencia, la situación de Jorge Rivero no es única, pero sí particularmente dolorosa por su estatus. Ser una figura pública implica estar siempre bajo el escrutinio de los medios y de los fanáticos. Envejecer ya es un desafío para cualquiera,
pero hacerlo ante millones de ojos es una carga aún más pesada. Durante años, Jorge se negó rotundamente a usar ayudas visuales como bastón o silla de ruedas en público. Él siempre quiso ser recordado como el hombre fuerte del cine, el héroe. Jamás aceptó mostrarse débil, dijo una exasistente cercana a la familia. Esta negación, según cuentan, fue una de las razones por las que se mantuvo alejado de los eventos públicos durante la última década. Pero el avance de la enfermedad hizo imposible seguir fingiendo. Los lapsos de memoria se volvieron más frecuentes, y su carácter, según algunos testimonios, comenzó a cambiar. A momentos de dulzura le seguían arranques de ira o tristeza profunda, características típicas en pacientes con Alzheimer avanzado. La confirmación médica y el impacto familiar. El diagnóstico oficial llegó en 2022. Tras una serie de evaluaciones neurológicas y estudios por imágenes, se confirmó que Jorge Rivero padecía Alzheimer en fase moderada, con algunos episodios que podían indicar la proximidad de una fase avanzada. Fue como un balde de agua helada, confesó su hijo. Sabíamos que algo pasaba, pero tenerlo por escrito, con palabras técnicas, fue otra cosa. Fue el momento en que entendimos que el hombre que conocíamos estaba comenzando a irse poco a poco. Desde entonces, la familia Rivero se replegó aún más. El círculo se redujo a lo estrictamente necesario. Solo los hijos, algunos nietos y un par de cuidadores especializados tenían acceso a él. El actor pasó a vivir en una residencia privada en California, donde podía recibir cuidados constantes sin el acoso de los medios. Los rumores que anticiparon la verdad. Antes de la declaración oficial del hijo de Rivero, ya circulaban ciertos rumores en redes sociales. Algunos youtubers de farándula, cuentas de fans e incluso algunos programas de televisión de espectáculos mencionaban con insistencia el deterioro del actor. Videos de archivo eran analizados fotograma a fotograma buscando señales, comparaciones con el pasado, miradas vacías o gestos torpes. En un mundo hiperconectado, mantener un secreto así era prácticamente imposible. Sin embargo, el respeto hacia Jorge por parte del público fue notorio. Aunque había especulaciones, la mayoría de los seguidores evitaban hacer comentarios morbosos. De hecho, en muchas plataformas digitales, los fanáticos compartían mensajes de apoyo. Donde estés, Jorge, gracias por todo lo que diste al cine mexicano. Siempre serás nuestro galán eterno. El valor de hablar. ¿Por qué ahora? Muchos se preguntaron por qué el hijo de Rivero decidió hablar ahora, después de tantos años de silencio. La respuesta, según explicó él mismo, tiene que ver con la conciencia de que ocultar la verdad ya no tenía sentido, y que compartirla podría ayudar a otras familias en situaciones similares. No busco lástima ni compasión, dijo. Pero si contar lo que vivimos sirve para que otras personas entiendan esta enfermedad y cómo afecta no solo al paciente sino a toda la familia, entonces vale la pena. Además, admitió que su padre, en los escasos momentos de lucidez que aún tiene, ha expresado el deseo de ser recordado con amor y sin miedo. Papá nunca le temió a la muerte, pero sí le teme al olvido. Esa frase, tan cargada de significado, resonó con fuerza entre quienes escucharon la entrevista. Entre la negación y la esperanza. La familia frente al abismo. Tras la revelación del diagnóstico de Jorge Rivero por parte de su hijo, lo que hasta ese momento era un murmullo apagado, se convirtió en un estruendo emocional. La familia, que había aprendido a vivir con discreción y reserva, se encontró de pronto en el epicentro de la atención mediática. Amigos, excompañeros de rodaje, periodistas de espectáculos y miles de seguidores inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo, condolencias anticipadas y, en algunos casos, preguntas incómodas. Pero más allá del revuelo público, el verdadero drama se vivía a puertas cerradas. Porque aceptar que una mente brillante, que durante años memorizó guiones complejos y conquistó escenarios, estaba desapareciendo lentamente, no era una tarea sencilla.
Este capítulo aborda ese dolor silencioso, el duelo en vida, la lucha por mantener la dignidad y la confrontación con lo inevitable. Los días grises en la casa Rivero. Desde el momento del diagnóstico oficial en 2022, la dinámica en la casa cambió por completo. Lo que antes era un lugar de reuniones familiares, con música suave, anécdotas del pasado y el aroma permanente del café, se transformó en un espacio de vigilancia constante, donde cada gesto de Jorge era monitoreado, registrado, interpretado. Su hijo mayor, el mismo que ofreció la entrevista reveladora, dejó su trabajo como productor independiente para dedicarse por completo al cuidado de su padre. No podía seguir con mi vida como si nada pasara, comentó en una conversación posterior. Mi papá me dio todo. Me enseñó a caminar, a leer, a ser hombre. Ahora era mi turno de estar para él. Las mañanas comenzaban con confusión. Jorge a menudo despertaba desorientado, sin reconocer el rostro que lo ayudaba a sentarse. Algunos días pensaba que estaba en una habitación de hotel, otros que aún vivía en la Ciudad de México durante los años 70. A veces hablaba con personas que no estaban allí, y en otras ocasiones simplemente guardaba silencio, mirando fijamente hacia un punto indefinido. Los terapeutas explicaron que estos episodios son comunes en la evolución del Alzheimer. No se trata solo de olvidar nombres o fechas, sino de perder la conexión con la realidad. Es como si la mente del paciente viajara en el tiempo, sin un ancla que lo mantenga en el presente, explicó una geriatra especializada. La lucha por mantener la dignidad. A pesar de la enfermedad, Jorge Rivero seguía teniendo momentos de lucidez. Durante esas breves ventanas, preguntaba por sus nietos, recordaba escenas de películas y, en ocasiones, bromeaba con su característico sarcasmo. «Ya nadie quiere autógrafos, ¿verdad?», dijo una vez, provocando lágrimas en su hijo y risas nerviosas entre los cuidadores. La familia tomó una decisión difícil: permitir que esos momentos de claridad fueran celebrados, pero sin generar falsas expectativas. Aceptar que eran solo eso, destellos breves, fue parte de un proceso emocional complejo que incluyó negación, culpa, ira y, finalmente, aceptación. Uno de los puntos más sensibles fue el aseo personal. Jorge siempre había sido un hombre extremadamente cuidadoso con su imagen. Su barba perfectamente rasurada, su ropa planchada, su postura firme. Verlo en pijama, con el cabello desordenado y la mirada perdida, era un golpe duro. Su hijo confesó que uno de los momentos más dolorosos fue cuando tuvo que afeitarlo él mismo, mientras Jorge, confundido, intentaba apartarse del espejo. No entendía quién era ese hombre que lo miraba con ojos tristes. Creo que, en ese instante, se dio cuenta de que algo ya no encajaba. Los recuerdos que se escapan. Uno de los síntomas más trágicos del Alzheimer es la progresiva pérdida de memoria a largo plazo. En los primeros meses, Jorge aún recordaba sus años de gloria, las filmaciones en Acapulco, las entrevistas con Verónica Castro, sus charlas con Mario Moreno, Cantinflas, o los rodajes en California junto a James Coburn. Pero con el paso del tiempo, esos recuerdos también empezaron a desvanecerse. Un día, mientras su hijo le mostraba una vieja foto en blanco y negro de El Tesoro de Moctezuma, Jorge simplemente preguntó: ¿quién es ese hombre tan fuerte?, sin saber que hablaba de sí mismo. Fue en ese momento que la familia entendió que estaban perdiéndolo en cámara lenta. La memoria que los unía, los chistes internos, las frases que solía repetir, todo estaba desapareciendo. El apoyo inesperado de sus compañeros. Al conocer la noticia, varias figuras del medio artístico decidieron romper el silencio y enviar mensajes públicos de solidaridad. Silvia Pinal, quien compartió pantalla con Rivero en varias ocasiones, escribió en una carta abierta: Jorge fue uno de los hombres más respetuosos con los que trabajé. Siempre llegaba puntual, preparado, con una sonrisa. Es triste saber por lo que está pasando, pero también me llena de orgullo saber que su familia lo cuida como merece. Humberto Zurita, otro galán del cine y televisión,
confesó que Rivero fue una inspiración en sus inicios. Yo lo imitaba frente al espejo cuando era joven. Él fue un referente para todos los actores de mi generación. Incluso desde Estados Unidos, actores con los que Rivero trabajó en coproducciones enviaron sus muestras de cariño. Linda Cristal, antes de su fallecimiento, había contado que Rivero tenía un espíritu tranquilo, pero firme. Un caballero con el alma de guerrero. Estos mensajes fueron leídos en voz alta al actor durante sus momentos de lucidez, generando en él una emoción visible. Aunque no siempre reconocía a quien hablaba, el tono afectuoso y las palabras cargadas de cariño lograban, por unos instantes, iluminar su rostro. La soledad del cuidador. Mientras la atención mediática se centraba en Jorge, pocos reparaban en la batalla paralela que enfrentaban sus hijos. Especialmente su hijo mayor, convertido en cuidador principal. Él mismo confesó que pasó por una fuerte depresión durante el primer año de convivencia con la enfermedad. Me sentía culpable por cansarme, por perder la paciencia, por querer escaparme a veces, admitió. Pero luego entendí que también soy humano, que cuidar no es fácil, que hay días buenos y días muy malos. El testimonio de este hijo sirvió para abrir un nuevo capítulo en la discusión pública sobre el Alzheimer, el rol de los cuidadores y la necesidad urgente de brindarles apoyo emocional, económico y psicológico. La familia Rivero recurrió a un equipo interdisciplinario: neurólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionales y asistentes sociales. Gracias a ellos, pudieron establecer rutinas, ajustar la medicación y encontrar pequeñas actividades que ayudaran a Jorge a mantener su autonomía el mayor tiempo posible. El simple acto de doblar servilletas, poner música clásica o mirar fotografías familiares se convirtió en terapia. Cada pequeño logro, como recordar el nombre de su nieta, era una fiesta, dijo el terapeuta principal. La espiritualidad como refugio. Jorge Rivero nunca fue un hombre particularmente religioso. Sin embargo, en los últimos años, mostró un interés creciente por la espiritualidad. Pedía que le leyeran fragmentos de libros sobre el alma, el más allá y la reencarnación. En una ocasión, pidió escuchar una canción de José José, El Triste, y al terminar, susurró: «Así me siento yo, aunque nadie me vea». La familia contrató a una guía espiritual que lo acompañaba 2 veces por semana. Durante esas sesiones, no se hablaba de cine ni de fama, sino de amor, de recuerdos de infancia y del legado que cada persona deja al partir. Uno de los rituales más emotivos fue escribir una carta a su yo del pasado. Con ayuda, Jorge dictó frases como: «Gracias por las películas, pero sobre todo gracias por los amigos. Gracias por el cuerpo fuerte, pero sobre todo por el corazón que amó sin miedo». El adiós en vida. Herencia, memoria y el eco del amor eterno. El diagnóstico devastador de Jorge Rivero no solo transformó la vida de su familia más cercana, sino también movilizó a generaciones enteras que crecieron viéndolo brillar en la pantalla grande. Lo que comenzó como una noticia privada, terminó por convertirse en un fenómeno colectivo de despedida anticipada, en un acto de amor y gratitud hacia un ícono cuya mente se apaga, pero cuya luz permanece viva en la memoria de millones. En este capítulo final, nos adentraremos en los ecos que su historia ha dejado en el corazón de sus seguidores, en la preservación de su legado artístico y humano, y en las emociones crudas, a veces insoportables, que acompañan el proceso de decir adiós a alguien que aún está aquí, pero ya no puede reconocerte. El despertar de la memoria colectiva, apenas unos días después de que su hijo confirmara el diagnóstico. Las redes sociales se inundaron con imágenes, fragmentos de películas, entrevistas históricas y escenas de acción protagonizadas por Rivero. Twitter, Instagram y TikTok se convirtieron en auténticos archivos vivos de homenaje. La etiqueta número Gracias. Jorge Rivero fue tendencia durante una semana entera en México, Estados Unidos y varios países de Sudamérica. Jóvenes que lo descubrieron en repeticiones de películas en el canal de Película,
adultos que lo vieron en los cines durante los años 70 y 80, e incluso algunos críticos de cine, se unieron en una sola voz. Gracias por tanto. Una usuaria escribió: mi abuelita decía que Jorge Rivero era el galán que nunca envejecía. Hoy, al saber lo que vive, lloré como si fuera alguien de mi familia, porque lo fue. Otro internauta desde Colombia expresó: Rivero nos enseñó que el héroe no necesita superpoderes, solo corazón y coraje. Esta avalancha emocional fue recogida por la familia con profundo agradecimiento. Su hijo, visiblemente emocionado, grabó un breve video desde su casa diciendo: Papá no puede leer todo esto, pero nosotros sí, y les aseguro que cada palabra es un bálsamo para nuestro corazón. El archivo que se volvió testamento. A raíz del impacto mediático, varias plataformas culturales comenzaron a trabajar en la creación de un archivo definitivo sobre Jorge Rivero. La Cineteca Nacional anunció la restauración digital de 3 de sus filmes menos conocidos, mientras que la Filmoteca de la UNAM confirmó que incluirá una sección especial en su acervo dedicada a él, con fotografías inéditas, notas de producción, guiones anotados a mano y objetos personales donados por la familia. Una productora independiente propuso incluso realizar un documental titulado Rivero, el eterno galán, que recorrerá su vida desde sus inicios como nadador hasta sus últimos días en retiro. El propio Jorge, en un fugaz momento de lucidez, aprobó la idea con un gesto, levantó el pulgar y murmuró: que no olviden las películas. El legado se estaba construyendo en tiempo real, no como una tumba decorada, sino como una llama viva que aún tenía algo que decir. El dolor de despedirse en vida. Tal vez el aspecto más difícil de esta etapa fue enfrentar lo que los psicólogos llaman duelo anticipado. El proceso de llorar a alguien que aún vive, pero cuya esencia se está desvaneciendo. Para los hijos de Rivero, esta fue una montaña rusa emocional. A veces, papá me mira a los ojos y me llama por el nombre de otro, contó su hijo. Otras, se ríe como si todo estuviera bien, pero en mi interior, sé que cada día es un adiós, pequeño, silencioso, cruel. La nieta mayor de Jorge, de apenas 14 años, escribió en su diario, el cual compartió luego con el consentimiento de su madre. Una frase desgarradora: mi abuelo está aquí, pero ya no me abraza como antes. Tiene los mismos ojos, pero parece que no ve mi cara. Extraño su voz fuerte, sus bromas. Extraño que me cuente cuentos. Extraño al abuelo que me hacía sentir protegida. El Alzheimer, a diferencia de otras enfermedades, tiene esta característica única y brutal. Te arrebata a la persona lentamente, mientras sigue respirando. Te obliga a recordarlo por ambos, a sostener lo que él ya no puede sostener, a ser su memoria y su alma. La promesa familiar. No olvidarlo nunca. Ante el deterioro evidente, la familia tomó una decisión clave: celebrar su vida en lugar de esperar su muerte. Por eso, organizaron lo que llamaron días de memoria, jornadas en las que, sin importar el estado de Jorge, se reunían en torno a él para revivir sus mejores momentos. Traían álbumes de fotos, reproducían sus películas favoritas en pantalla grande, cocinaban sus platillos favoritos, en especial, el estofado jalisciense que solía preparar su madre, y le contaban anécdotas de sus años dorados. Aunque Jorge no siempre reaccionaba, en más de una ocasión derramó una lágrima, o articuló una sonrisa. Queremos que se vaya, cuando tenga que irse, sabiendo que fue amado, admirado y respetado hasta el último segundo, dijo su hijo menor. Incluso se animaron a grabar un video familiar titulado Para que no olvides que te amamos, en el que cada miembro expresó en voz alta lo que Jorge significaba para ellos. El video, que inicialmente iba a ser privado, fue compartido públicamente tras la avalancha de mensajes de fans. El mensaje de cierre, en voz de su nieta, fue tan poderoso que se volvió viral. Aunque tú te olvides de nosotros jamás vamos a olvidarte. Tú eres nuestra historia, nuestro ejemplo, nuestro amor eterno.
El legado que va más allá del cine hablar de Jorge Rivero es hablar de más que cine o fama. Es hablar de valores, de perseverancia, de disciplina. En una época donde las figuras públicas se construyen en redes sociales con filtros y estrategias de marketing, la autenticidad de Rivero se volvió aún más valiosa. Su vida, aunque ahora esté marcada por el dolor, sigue siendo un faro para miles de personas que enfrentan lo mismo en silencio. Por eso, varias fundaciones contra el Alzheimer han utilizado su caso para promover la conciencia pública sobre la enfermedad. Gracias a Jorge Rivero, hoy se habla más del Alzheimer en medios de comunicación, afirmó el director de la Fundación Mexicana para la Neurociencia. Gracias a su familia, entendemos que el amor es la única medicina que no necesita receta. Incluso se está considerando bautizar una campaña nacional con su nombre, Recuerda con Rivero, destinada a apoyar a familias de escasos recursos que conviven con pacientes con enfermedades neurodegenerativas. El futuro incierto, pero lleno de amor. Hoy, Jorge Rivero vive en paz, en su casa de California, rodeado por el cariño incondicional de su familia. Su cuerpo ya no tiene la fuerza de antes, y su mente navega en un mar de niebla. Pero su alma, según todos los que lo rodean, sigue brillando. Hay días que no dice ni una palabra, pero nos toma la mano, y con eso basta, dice su hijo. La despedida no tendrá lugar en un funeral, sino en cada uno de estos actos cotidianos, en cada palabra que ya no puede pronunciar, en cada silencio que dice más que 1000 discursos.